Saludos, Dios les bendiga. Bienvenidos todos una vez más. Muchas gracias a todos los que me apoyan, a los que comparten los videos, a los que me envían mensajes. Muchas gracias, que Dios les bendiga grandemente. Hoy en esta tarde tenemos un pequeño estudio y está relacionado en qué condición se encuentra el hombre, la mujer, cuando rechazan la Biblia, que es la palabra de Dios, rechazan a Dios y rechazan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿En qué condición se encuentra esta persona? Y bueno, vamos a comenzar este estudio en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 17. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿En qué condición se encuentra esta persona cuando rechaza la Biblia, la palabra de Dios, rechaza a Dios y también rechaza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Esta persona se encuentra en pecado. Sabe que lo que está haciendo le hace daño y lo sigue practicando una y otra vez. Sigamos en el estudio. ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? Vámonos a Primera de Juan y nos vamos a ir en el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 4, 5 y el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 4? Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿De qué ley nos habla? Nos habla de los mandamientos. Todos sabemos que Dios nos dejó mandamientos para nosotros vivir acorde a la voluntad de Dios. Y en el versículo dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién apareció? Jesucristo. Y no hay pecado en Él. Nunca, jamás se le conoció ningún pecado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos que hay gente que se burla, hay gente que quiso difamar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero la Biblia nos registra y la Biblia dice la verdad y no hay pecado en Él. ¿Qué nos dice el versículo 8 de ese mismo capítulo de Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 8? El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es cierto. Sabemos que el pecado entró al hombre, ¿verdad? Porque ya conocemos la historia de Adán y Eva en el Edén. Esa serpiente astuta, Satanás, vino y engañó a la mujer. Luego la mujer le llevó también esa misma mentira al hombre y los dos quedaron en un terrible pecado. Es lo que ocurre hoy día con la gente. La gente sigue escuchando la mentira del diablo, la mentira de Satanás. ¿Y cómo los tiene? Los tiene esclavos del pecado, esclavos del vicio, esclavos de la mentira de Satanás. ¿Qué más nos dice la Biblia? Todo pecado trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Mira, hace unos años atrás, yo tuve la oportunidad de conocer a un señor. Ya gracias a Dios, él es salvo. Él aceptó a Cristo. Este señor, este hermano hoy día de la fe, me cuenta que hace años atrás, él vivía en un terrible situación bajo vicios. Muchos vicios, me cuenta él. Y hubo mucha gente que le habló de Cristo, le hablaron, arrepiéntete, y él se burlaba de los cristianos, él hacía mil cosas malísimas. Pero un día tuvo un terrible accidente, un accidente en su vehículo. Ese accidente lo llevó a un hospital. Y estando en ese lecho, en ese hospital, prácticamente muerto, él se acordó de las personas que le habían llevado el mensaje de la salvación. Le habían presentado a Cristo como el único Salvador. Él en ese momento, sus lágrimas corrían, ¿verdad? Sus lágrimas corrían de dolor.
Y él ahí solito le confesó a Dios sus pecados. Y él se arrepintió. ¿Verdad que sí? ¿Qué nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 28? Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este señor, este hermano hoy día de la fe, en la segunda parte del versículo dice, mas el que confiesa, él confesó sus pecados en ese momento de dolor, y se apartó de ese gran pecado, y él quería alcanzar misericordia. Dios le concedió vivir más años, pero quedó en una silla de rueda. Hoy día, él en esa silla de rueda, él sale y comparte folletos con las personas y les cuenta a las personas su historia para que las personas no vivan la experiencia que él pasó. ¿Qué nos dice el libro de Isaías 57, 21? Isaías 57, 21. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Esa es otra consecuencia. Todo pecado trae consecuencias. ¿Qué otra consecuencia trajo este pecado? No había paz. No hay paz para las personas que están en el pecado. ¿Por qué? Dice, ¿qué es lo que sucede cuando las personas practican el pecado? ¿Cuáles son esas consecuencias? Ensucia el alma, domina la mente, deshonra al Señor, deprime el corazón, enfermedades, destruye la vida de las personas, familias, hogares. Mira, este hombre prácticamente quedó destruido en su interior de la situación que había vivido, pero Jesucristo le restauró. ¿Por qué? Porque le dio paz. Cuando él confesó sus pecados en ese momento y él se apartó de ese pecado, Cristo le dio paz. Ahora él está en una silla de ruedas. No importa que esté en la silla de ruedas, pero él tiene paz consigo mismo. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 6:23? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 6:23? En Romanos 6:23 nos dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Otra consecuencia de vivir en el pecado. El que practica el pecado muere en su pecado. Es lanzado al infierno. No hay esperanza. Si tú te mueres hoy en ese pecado, tú vas a ser lanzado al lago del fuego. Vas a ir al infierno. Lo dice la Biblia una y otra vez. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un regalo, dice, hay una dádiva, es el regalo de Dios. Dios te da ese regalo para que tú lo recibas. Es Cristo Jesús, la salvación. Dios quiere hoy que tú seas salvo. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. El infierno no fue creado para nosotros los humanos, no. Ese había sido para Satanás y sus seguidores. Pero tú tomas la decisión. Tú sabes que lo que estás haciendo está mal delante de Dios. Estás en el pecado y no quieres arrepentirte. No quieres dejar esa mala vida, manera de vivir. ¿Qué nos dice Primera de Juan en el capítulo 1? Primera de Juan en el capítulo 1. En el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Hoy tú puedes confesar tus pecados a Dios. Tú le puedes confesar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo tus pecados. A Dios, no a un hombre, a Jesucristo. Ahí donde tú te encuentras, ahí en tu casa, en tu trabajo, en un lugar tranquilo, tú puedes tener esa comunicación, esa relación con nuestro Señor y Salvador, que Él rompa esas cadenas. Ese enemigo te tiene atado, te tiene amarrado. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, yo mañana dejo el vicio. Sí, mañana es lunes, mañana vas a ir a trabajar, lunes, martes, miércoles, jueves, pero ya el viernes
ring. ¿Quiénes están en el teléfono? Tus malas amistades, tus malas compañías. Ahí están llamándote. Mira, vamos a tomarnos la chelita o vamos a hacer vicio, no sé qué cosa. Entonces tú dices, bueno, pero es que yo quiero dejar eso. No puedes. Nadie puede dejar el vicio. Nadie puede dejar el pecado por su propia fuerza. No lo vas a lograr. Pero si tú confiesas tus pecados y te apartas, el Señor Jesucristo va a tener misericordia para contigo. Tú me dices a mí, pero bueno, ¿cómo yo puedo hacer eso? Esa es una confesión solamente entre tú y Dios. Y aquí lo dice, ¿qué debemos hacer para obtener el perdón de Dios? ¿Qué tú tienes que hacer para tú obtener el perdón de Dios? Arrepentimiento. Solamente tienes que arrepentirte. ¿Qué nos dice otra vez Proverbios 28:13? ¿Qué nos dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Solamente tienes que confesar tus pecados. Confiésale a Dios. Tú me dices, bueno, yo no sé cómo hacer. Yo te puedo orientar con una oración. No es de repetir, porque eso no se trata. Se trata de tener una relación con Dios. Tú y Dios, yo te puedo orientar, darte una idea cómo tú puedes hacerla. Si te gustaría hacer esa oración, cierra los ojos y repite después de mí. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que mi pecado me ha apartado de ti. Hoy yo reconozco mi condición de pecador y confieso mis pecados. Yo reconozco que tú eres el Dios del poder, el Dios verdadero, el Dios que derramó su sangre preciosa en el Calvario, en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Yo te acepto en mi corazón y pido que pongas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Esto es una pequeña oración. Tú la puedes hacer a tu manera, como a ti te gusta. Yo solamente te estoy dándote como un pequeño ejemplo. Si tú decidiste aceptar a Cristo en tu corazón hoy, hiciste esta oración, por favor, envíame un mensaje. Eso para mí sería de gran bendición saber que este pequeño estudio ha sido de bendición para tu vida o para la bendición de alguna persona que lo esté escuchando. Si tú, por favor, puedes compartirlo con otras personas, con otras amistades, familiares, comparte este video. La intención, el propósito de Hay un Solo Camino, Jesús, es llenar el mundo con Cristo. Queremos que las personas conozcan de Cristo y la salvación. No queremos que nadie se muera en su pecado. Muchas gracias a todos. Por favor, comparte este video. Suscríbete aquí en YouTube. Hay un Solo Camino Jesús. También tenemos una página en Facebook. Hay un Solo Camino Jesús. Y también estamos en Instagram. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Jesucristo viene pronto. Bendiciones.